El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía en este magnífico jueves. Está más cerca el viernes. Pues bien, anoche el pueblo dominicano pudo ver por primera vez un evento que realza la democracia en la República Dominicana. Por primera vez en la historia democrática dominicana, los candidatos a la presidencia, incluidos un presidente reeleccionista en funciones, debatieron puntos de vista respecto a los principales temas nacionales. Luis Abinader, como candidato a la reelección por el Partido Revolucionario Moderno, Abel Martínez por el Partido de la Liberación Dominicana y Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo, ripostaron sus planteamientos desde el saludo inicial. Como era de esperarse, en la iniciativa organizada por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la ANGE, y celebrada en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, Abinader y Fernández, quienes manejan el aspecto económico y han tenido la experiencia de Estado, tuvieron ideas encontradas respecto al crecimiento económico de la República Dominicana. En un próximo gobierno de la Fuerza del Pueblo, de lo que se trata es de reactivar el crecimiento económico una vez más por encima del 5%, y eso va a significar prestarle mayor atención a los factores productivos nacionales, dijo Leonel Fernández al hablar de las prioridades presupuestarias. El también el presidente de la República dijo que en la actualidad el presupuesto nacional está muy ajustado porque solo con el pago de intereses y amortización de la deuda y el 4% del Producto Interno Bruto para educación son el 60% del presupuesto, razón por la cual se debe buscar la manera de mejorar los ingresos y la administración tributaria. Abinader respondió enfatizando que en la actualidad hay un 55 menos del desempleo, el menor en la historia del país, lo que a su juicio indica que están funcionando las políticas públicas, el turismo está creciendo, las zonas francas están en su mejor momento y que el sector agropecuario está produciendo entre un 15 y un 20% más que en el 2019. Es bueno reconocer que en este periodo de gobierno le hemos entregado más de 3.000 millones al Banco Agrícola para financiamiento, aumentando así el crédito en un 80%. ¿Cómo se compara eso con otros gobiernos? En los 16 años apenas le entregaron poco más de 10.000 millones y en los gobiernos del 2004 y 2012 apenas 2.000 millones, manifestó Luis Abinader. Contrario a citar cifras o números, Abel dijo que iba a hablar de números en frío, mientras el estómago, que no iba a hablar de números en frío, mientras el estómago de la gente está vacío, por lo que entiende que las personas hay que apoyarlas para que tengan empleos dignos, que puedan comer y salgan con ansiedad, sin ansiedad a las calles, así como garantizar la seguridad alimentaria que hoy el pueblo dominicano no la tiene. Impulsar sí el sector productivo, pero hay que ir directamente al campo, hay que invertir en infraestructura rural, hay que crear presas, hay que establecer un fondo de 4.000 millones de dólares específicamente para la producción nacional, destacó. Al referirse a las medidas para mejorar las recaudaciones, el candidato de la reelección por el PRM señaló que su administración inició una reforma del gasto público, mejorándolo significativamente, haciendo más transparente y eliminando muchas instituciones. Eso fue refutado por el candidato del PLD, quien afirmó que el gobierno, antes de abocarse a una reforma fiscal, debe ser más cauto en el gasto, citando como ejemplo los 10.000 millones que gasta el gobierno en publicidad y que la ineficiencia en el manejo del sector eléctrico ha causado un déficit de más de 1.500 millones de dólares por año. En ese punto coincidió con el aspirante por la AFP.
Martínez y Fernández también coincidieron en establecer que no es necesario modificar la Constitución de la República para tener un ministerio público independiente. El primero aseguró que de ser electo presidente de la República, el Procurador General será elegido de una terna que proponga el Consejo Superior del Ministerio Público, con procuradores de corte, de apelación y de carrera. Abinader, como ha hecho en otros escenarios, reiteró que antes de su administración ese órgano de persecución penal no era realmente independiente y su propuesta es promover la modificación constitucional a fines de evitar que se reforme fácilmente la Carta Magna para propiciar la reelección presidencial. Como ocurrió en el debate senatorial por el Instituto Nacional, los aspirantes a la presidencia de la República también obviaron referir propuestas para abordar el tema de los migrantes en condición regular que residen y trabajan en el país. Sin embargo, se produjo un intercambio respecto a quién hizo más o menos para resguardar la frontera. Para mí, no sé para ustedes, lo de ayer fue un escenario para que los candidatos expusieran sus programas de gobierno y Abinader para defender su gobierno. Para mí fue insulsa, no hubo calor, no hubo polémica, no hubo intercambio de disparos, como diríamos. Fue una muy comedida y civilizada exposición sin que no hubiera escarceos. Por ejemplo, yo quería saber cómo iba a abordar la oposición de cara ya en este debate la penetración del narcotráfico en el Estado Dominicano, que ya tuvo un campanazo con la condena de uno de los diputados electos en la pasada contienda y que renunció cuando ya había admitido su culpabilidad frente a las autoridades norteamericanas. El, el caso de dos miembros del PRM que están condenados ya en los Estados Unidos y que aquí hay 5 más que están en los tribunales, es una situación preocupante y que los políticos ahí en ese escenario deberían haberse comprometido a aumentar las medidas para evitar que el narcotráfico siga penetrando a otros partidos, porque lo grave del caso de los narcotraficantes que están en el PRM es que todavía siguen siendo militantes del partido, que no se explica cómo el PRM no los ha sacado de su nómina. Inclusive el condenado a 20 años de cárcel en Estados Unidos sigue siendo miembro del partido. Renunció a su condición de diputado porque estaba preso en Estados Unidos, pero no ha sido expulsado, ni tampoco el que está preso en Nueva York por traficar con cocaína. Es decir, que ahí hay una cosa rara, hay algo extraño de que los dejen como militantes del partido, no obstante ser ciudadanos que han sido condenados por delitos como narcotráfico y lavado de activos. Gutiérrez y Miguel Gutiérrez y Yamil Abreu han sido condenados, pero siguen siendo miembros del PRM. Y también hay varios, dos de La Vega, una diputada electa vigente y otros dirigentes del PRM que están acusados de lavado de activos y otros en un expediente que está en debate en los tribunales de la República. Y hoy se sabe que la ceremonia de instalación del Consejo Presidencial
de transición de Haití tendrá lugar hoy en la villa de Acuey, en la zona Bordeaux, a las afueras de Puerto Príncipe, y no en el Palacio Nacional. Entonces, más después de que el diario oficial haitiano Le Moniteur publicara el nombramiento de los miembros de la institución. La elección del lugar para la instalación oficial del órgano de transición se decidió después de las evaluaciones realizadas por el Consejo mostraran que el Palacio Nacional no es adecuado para acoger la ceremonia, pero en cualquier caso, la celebración del evento dependerá de que se pueda garantizar la seguridad. Desde hace varias semanas se producen violentos enfrentamientos entre unidades de la Policía Nacional de Haití y bandas armadas pertenecientes a la coalición armada denominada Vivir Juntos, decididas a deshacer los efectos de pacificación de Haití, porque buscan hacerse con el control del Palacio Nacional. Tras varias semanas de negociaciones, el 12 de abril se logró formar el Consejo de Transición encargado de organizar la celebración de elecciones y la formación de un nuevo gobierno. La instalación de esa entidad es el primer paso para crear nuevas instituciones que contribuyan a superar la crisis que sufre Haití, al menos a nivel institucional, pero por el momento no se ha conseguido reducir los niveles de violencia que ejercen las bandas a la espera de la llamada de la misión multinacional autorizada por la ONU, que todavía no ve la luz por la falta de financiación internacional. Pero creo que al establecerse ya este consejo, los países que se han comprometido a apoyar el financiamiento a los ciudadanos, a las fuerzas que van a participar en Haití, pues este financiamiento ya se ha abonado, como es el caso de Kenia. Amigos, voy a hacer una pausa y vengo dentro de un momento. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don Víctor Rosario, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Saludos, Alfredo, y saludos a todos los amigos que siempre nos acompañan en esta consulta de negocios. He Alfredo, notado que tu cámara está como muy para arriba. sí, es un cambio que estoy haciendo, pero vamos a hacer el ajuste, no te preocupes, vamos a ajustarlo un poquito. Mira, hoy estamos obligados, antes de entrar en nuestro tema del día de hoy, desde la perspectiva empresarial, a hacer un comentario, y más que un comentario, una felicitación a la directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios por haber logrado, después de muchos años de esfuerzo, el poder realizar un debate entre los principales candidatos, tanto a las posiciones de senador por Santo Domingo y Santiago, como en la posición de vicepresidencia y los candidatos de los tres principales partidos a las elecciones presidenciales próximas. Esto es un sueño con muchos años de esfuerzo, de mucho trabajo, me consta. Yo tengo muchos años siendo parte de ANGE y me consta de que este es un esfuerzo que han venido haciendo diferentes directivas para materializar el que podamos tener debates electorales en el país. Esto por primera vez se logra. Creo que hay que reconocer el trabajo que ha venido haciendo ANGE en este sentido. Y creo que por ahí viene ese primer punto. Segundo punto, con el debate, permite a todos los sectores, tanto el empresariado como los votantes comunes y normales que vamos a ejercer derecho al voto, escuchar las opiniones. Y desde la perspectiva de marketing, que quiero tocar esta perspectiva con los debates, creo que esto obliga a que en las próximas elecciones van a tener los equipos de campaña, los equipos de estrategia de los candidatos, a hacer esfuerzos para preparar sus candidatos para estos tipos de debates. Una cosa es una locución, otra cosa es un discurso leído, que si usted aprende a usar teleprompter,
Al principio se torna un poco incómodo, pero después el que aprende a usar teleprompter es muy fácil. No, no puede hacerlo. No se puede hacer, usar Sí, ese no, pero tipo bueno, de... pero no, estoy separando el discurso, el típico discurso donde usted, después que tiene ciertas dotes usando un teleprompter es fácil. Sin embargo, en un debate no hay teleprompter, no hay apuntador. Sí, obviamente, los candidatos saben de antemano cuáles van a ser los grandes tópicos sobre los que va a tratar el debate, pero esto va a obligar a que a partir de ahora, en las siguientes elecciones, el tema debate esté en la agenda de la estrategia de marketing de los candidatos, porque usted va a saber que ya después del primero es difícil que en las elecciones, en la campaña del 28, se diga yo no voy a debate. Creo que ahí los equipos van a tener que preparar. Realmente, en sentido general, creo que los debates quedaron muy bien, unos candidatos más que otros. Algunos casos de algunas figuras que no eran de tanto conocimiento o no se le conocía el término de argumentaciones, que hubo muy buenas argumentaciones. Y realmente creo que la población tiene una alternativa, especialmente a esa población indecisa, esa población que quizá no tenía claro esto. Sí te puedo resumir. Vi todos los debates, estuve presente en el debate presidencial y los demás lo vi por televisión. Como pasa normalmente en muchos debates fuera de aquí, yo he seguido mucho los debates en Estados Unidos. A veces los candidatos se las ingenian porque tú le preguntas una cosa y se sabe salir de abajo del camión y te responden algo que no necesariamente fue lo que se preguntó. Y creo que con el tema reforma fiscal, por lo menos en el debate presidencial, fue un tema que algunos respondieron, otros se fueron por un camino de la tangente, que entiendo que era uno de los temas más incómodos en el debate presidencial, porque estamos todos conscientes que estamos a la vuelta de la esquina de una reforma presidencial, una reforma tributaria, perdón, una reforma tributaria que viene a la vuelta de la esquina, en donde algunos trazaron líneas generales. Hubo uno de los candidatos que habló y habló, pero al final del camino no dio luz de por dónde podría venir una posible reforma fiscal, en donde todos lo vamos a sentir. Y creo que ese es un tema del cual venimos hablando de hace mucho tiempo y que probablemente, y que le quito el probable, de seguro, a partir de agosto va a ser uno de los temas principales de discusión, cuáles van a ser los temas fiscales, los ajustes, que como empresario y como población normal, entiendo que no debemos quedarnos un simple ajuste fiscal de subir impuestos. Debe haber una reforma integral y debe haber desde el lado del Estado una revisión del gasto público. Porque no solamente cobra más impuestos, el gasto público tiene que ajustarse. El Estado percibe muchos ingresos, pero el Estado gasta muchas veces y en muchos casos, y no hablo de este gobierno del pasado, el Estado históricamente hay muchos renglones en donde el gasto es excesivo y el gasto es innecesario como tal. Creo que ahí hay un tema. Otro tema para mí importante que se tocó, pero que también los candidatos fueron muy cautos, es el tema de los subsidios. Nadie, especialmente los subsidios a la población. Nadie va a tocar en este momento si los subsidios se tocan o no se tocan, eso hay que mantenerlo. Sin embargo, creo que ahí es importante. Los subsidios son necesarios. Sin embargo, lo más importante para un gobierno es que generación de empleo. No podemos mantener subsidios para gran parte de la población. Lo que hay que buscar es incentivar fuentes de trabajo, fuentes de generación de riqueza, porque al final es lo único que te puede garantizar estabilidad en el tiempo. Nada, cierro el tema de debate y me voy a hablar un poquito, Alfredo, de entendimiento del consumidor. Este es un tema que yo toco periódicamente y quiero verlo hoy desde la perspectiva de la importancia que tiene para las empresas, para las marcas, el mantenerse constantemente actualizado de información para tener un mejor entendimiento del consumidor en dos grandes perspectivas. En cómo van cambiando los patrones de consumo
pero también cómo va cambiando la forma de consumo de los bienes y servicios que nosotros mercadeamos. ¿Por qué estos dos aspectos claves? Primero, aún en los productos básicos, y me voy a los productos de la canasta básica del hogar, lo que se cocina, con lo que se hace limpieza en la casa, con lo que se lava la ropa, para quedarnos en esos productos básicos como primer punto. Usted dirá, sí, seguimos comiendo. Sí, hemos comido siempre y vamos a seguir comiendo. Ahora, venimos a dos aspectos clave en cambios. Seguimos hoy, el hogar promedio dominicano consume los mismos productos. Yo me atrevo a responder rápidamente, no. ¿Lo consume de la misma forma y en los mismos horarios? Tampoco. Y ahí no podríamos ir a ejemplos sencillos. El patrón de desayuno, almuerzo y cena de hoy en el hogar promedio dominicano no es el patrón de desayuno, almuerzo y cena que era hace 1 o 2 décadas atrás. Ahí comenzamos a ver cambios en patrones, también en forma de consumo. Si nos vamos en forma de consumo, para cerrar con esta parte, en la forma de consumo en las ciudades tipo metrópoli, Santo Domingo, el Gran Santo Domingo en sentido general, Santiago, ahí hay cambios básicos y muy fuertes, y es el hecho de que cada vez más personas no tienen la oportunidad del mediodía de ir a almorzar a su casa. Eso te lleva también a un cambio en cómo consumen y dónde consumen. Te sigo moviendo a otras categorías o otras formas de consumo donde la gente compra. El colmado sigue siendo importante, producto de consumo, pero el supermercado también y otra forma de compra, otras formas de pago. Pero me voy más lejos, me puedo ir a otros servicios importantes. El servicio como la energía eléctrica, servicios como las telecomunicaciones. Y me quedo ahí momentáneamente para ver un punto clave. Eh, si nos remontamos a 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, el fuerte de las telecomunicaciones eran las llamadas, llamadas locales, llamadas nacionales, llamadas internacionales. En el mundo de las telecomunicaciones, eso hace tiempo que cambió. Las telefónicas ya no están concentradas en términos de generación de ingresos en llamadas. No porque el consumidor, no porque no quiere, sencillamente el patrón de hoy en día ha cambiado. El fuerte de demanda del usuario de telecomunicaciones está en la data. Data desde navegar en Internet, data para trabajar, data para entretenimiento, data para comunicarse, ya no con la llamada normal, y ese otro negocio que cambió. Y así podríamos ir entrando a muchísimos elementos de cambios de patrones, cambios en la forma, hasta la salud. Y te pongo el ejemplo de lo que ha pasado hoy en día con el sector salud y cómo los prestadores de servicios, llámese médicos, llámese centros de diagnóstico, han tenido que adecuarse a las nuevas realidades. Y te pongo el caso, muchos médicos hoy en día ya tú haces cita, o puede ser por una aplicación, o puede ser por una página web, o puede ser una cita simplemente por WhatsApp. Ahí estamos cambiando. Estamos hablando de la gran parte de la población la gran mayoría de la población tiene un seguro médico. Ahí también cambió la forma de pago, el mismo forma de pago de tarjeta de crédito, ese es otro elemento. Y he querido poner un pequeño abanico de cambios. ¿A qué nos lleva esto de reflexión? Aunque yo no esté en una categoría de producto disruptiva, una categoría nueva, aunque yo venda productos que tienen décadas en el mercado, la forma de consumo, la forma de compra han ido cambiando. Esto nos lleva a las empresas a la importancia de mantenernos al día en términos de patrones, de estudios de mercado, de comportamiento del consumidor, de análisis del consumidor. ¿Por qué? Todo ese conocimiento, toda esa inteligencia, de ahí sacamos una serie de insights que son las que nos permiten, por un lado, ajustar conceptualización del producto o servicio, o ajustar la forma en que lo vendemos, o ajustar la manera en que nos comunicamos con los consumidores. Por eso, en nuestra estrategia, en nuestro día a día, de cualquier negocio, desde el colmado, el vendedor de fruta de la esquina, hasta la empresa más grande de productos o de servicios, tiene que mantenerse al día de los patrones de consumo, del entendimiento del consumidor, porque es lo que nos va a permitir a nosotros cambiar y adecuarnos
o de lo contrario, quedarnos fuera del mercado, que no creo que es lo que a ninguna categoría, a ningún producto le interesa o le conviene en estos momentos. Con esto me despido por hoy y me despido hasta una próxima consulta de negocios. Freites y su gente por la nota 95.7. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en la nota 95.7. Y para hoy, ya ustedes saben que tenemos la tertulia con Juan Carlos Guerra, nuestro invitado habitual. Saludos, don Alfredo. Juan Carlos Guerra, ¿qué te pareció el asunto del tema de los debates políticos? Que me parece que han estado como de corte europeo. Nuestra campaña electoral ha sido en sí misma un evento singular. Primera vez que yo en más de, bueno, en toda la etapa democrática he estado presente. Es la primera vez que veo tanta civilización y cordura y comedimiento y sustracción de las informaciones en los medios. Nosotros parece que estamos en Suiza. Aquí no pasa nada. Y los candidatos de oposición parecen muy civilizados. Parece que están jugando cartas en y no todo tipo de cartas, una especie de bridge o algo como eso, porque es muy civilizado lo que se está viendo. Muy irregular, pero al fin y al cabo, lo que se espera es que haya una votación numerosa, o lo que se reclama, que el ciudadano asuma su responsabilidad y su privilegio de votar en las elecciones presidenciales del 19 de mayo. Pero entre tanto, Juan Carlos, hay que decir que la vicepresidenta de la República dio la nota de color, digamos, tropical, cuando sorprendió a todo el mundo con unas desaforadas palabras contra sus competidoras en el debate de las mujeres. Parece mentira, las mujeres han sido las únicas que se han ganado la greña. Bueno, en primer lugar, yo debo hacerle una precisión. Eh, los debates dominicanos no parecen europeos porque bastante sangre que hay en los debates entre candidatos presidenciales europeos. Solo hay que ir a YouTube para ver los debates en Francia No, yo decía Suiza. eh, o, o- o en España. Igual en Estados Unidos también los debates son sangrientos. Latinoamérica, la verdad es que solo en el último lustro es que ha tenido, es que ha empezado a explorar la vía del debate, salvo el famoso debate del año 1995 entre, perdón, de 1994 entre Ernesto Zedillo y Diego Fernández de Ceballos en México. De ahí en adelante ha habido pocos debates en América Latina. En el último lustro, sí, varios países se han incorporado a la cultura del debate. México, entre ellos Colombia, Uruguay, Argentina recientemente, Costa Rica también tuvo un debate interesantísimo, pero los debates dominicanos han ido, que es una buena forma de estrenarse, pero han ido más cada quien a arriesgar poco. Es decir, se han estado conteniendo hacia la corrección política. Cada quien ha estado contenido, salvo algunos destellos, y quizás la coyuntura política en uno y otro caso, tanto en los senatoriales como en los vicepresidenciales y presidenciales, demandan un debate más cruento. Sin embargo, cada quien aquí se ha puesto como que todos los candidatos fueran punteros. Y esa parte yo pienso que ojalá que en el futuro, pues, esta cultura del debate se instaure en nuestro país y ya eso pueda cambiar, que uno pueda ver unas presentaciones. Yo, por eso digo, más que debates, parecieran presentaciones de propuestas simultáneas entre los candidatos. Porque fíjese que hasta las intervenciones para réplicas son muy polite, son muy delicadas.
no se ponen los puntos sobre las IES. Y yo pienso que eso es parte también de la dinámica del debate, porque para eso se hace, si no, pues cada quien hace su Para presentación. eso, un debate es eso. Es eso. Porque lo que estamos teniendo, y así lo escribí esta mañana en Twitter, en las redes, es que lo que estamos viendo fue una exposición. Es decir, Correcto. cada candidato con algunas, como si alguien preguntara, hagamos una precisión sobre esto. Sí, exactamente. Es decir, todavía falta un poco la sangre, por ejemplo, para mí, de los debates norteamericanos, que gracias a Dios existe YouTube, porque uno puede ver hacia atrás muchos de ellos. Se habla mucho del debate entre Nixon y Kennedy, que es, digamos, que la referencia fundamental. Sin embargo, para mí, los debates norteamericanos, y yo le insisto a la gente que lo vaya a buscar, es el debate, hay un debate en la reelección de Ronald Reagan con el candidato demócrata, cuyo nombre no recuerdo, que era más joven, que ahí hubo mucha sangre en ese debate. Creo que es Eh, un de Clinton también, contra... Voy allá, voy allá. El debate entre Bush padre y Dukakis también fue eh, eh, exquisito. Y lógicamente el de Clinton y Bush padre también fue otro gran debate que la gente yo pienso que debe buscar. Y el más cercano, por lo icónico, el de Donald Trump y Hillary Clinton. Ese fue una batalla campal entre ambos, porque ambos son personas sanguíneas, es decir, personas de armas a tomar, y fue un debate muy rico. Ahora, en esto, en lo que respecta aquí, yo hay tres cosas que quiero resaltar. La primera, en el debate senatorial de los organizados por Ángel, la despedida de Omar, creo que eso salvó ese debate. Es decir, el mensaje final de Omar fue demoledor. Allí Omar demostró su clase, demostró la profundidad que tiene y sobre todo que tiene garras, porque a veces uno tiende a confundir las buenas maneras con la falta de coraje. Sin embargo, él allí demostró en varias ocasiones que tiene garra política, con elegancia, envuelta en un guante de terciopelo, pero garra al fin, que hace daño, que araña. Y creo que Guillermo Moreno debe dar cuenta de esas heridas que le provocó Omar, porque fue demoledor lo que él hizo con Guillermo Moreno, sobre todo en los 2 minutos finales, aquella apelación a la Biblia y aquel decirle, yo no estoy dispuesto a lo que sea para tener un cargo público. Yo creo que eso es de resaltar. En el caso del debate vicepresidencial, yo quiero resaltar dos cosas. Uno, cuando vimos la distribución de las vicepresidentas, uno pensaba que en este debate Raquel Peña, que quiero decir aquí con toda honestidad, que para mí es el único punto luminoso que tiene el gobierno de Abinader, uno pensaba que Raquel Peña iba a comer con su dama en ese debate. Y sin embargo, su desempeño allí fue muy mediocre. De hecho, se dejó sacar de casillas varias veces. Y en otro aspecto, quien uno pensaba que era la candidata más débil, Soraima Cuello, pues dio una demostración allí de conocimiento, de mucha profundidad y sobre todo de saberlo exponer, porque eso es parte de montar el debate, no solamente tener el conocimiento, sino desplegarlo. Yo creo que allí ella ha sido la gran ganadora de todos los debates, porque a quienes teníamos referencia de ella la teníamos como una buena técnica del gobierno pasado. De hecho, poca gente lo sabe. Ella fue la que montó el sistema 911. Eh, esa es parte de su legado en el gobierno pasado, pero no le conocíamos esas destrezas y yo me quedé sorprendido porque ella tuvo un desempeño muy bueno, maravilloso el desempeño de Soraima en ese debate que le opacó totalmente a la vicepresidenta que en un momento se vio fuera de sí dentro de sus características. Y en el debate presidencial, pues ahí hubo mucha contención, mucha corrección política. Y yo pienso que ese sí fue un debate que pasó sin pena ni gloria, para mí. Sí, yo creo que el debate entre los candidatos a la presidencia fue
una exposición de Leonel, yo haré y hice, Luis, hice esto, esto y esto, y el de Santiago, pues entraba y salía. Sí, para él era su principal escenario, pero yo pienso que ninguno tuvo un desempeño No fue malo, brillante, pero, no fue una... pero ninguno tuvo un desempeño sobresaliente. Si fuéramos a ponerle calificaciones, yo le pondría una, como dirían los gringos, B minus Sí, sí. a los tres. Sí, 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 no fue deslumbrante, No, porque no, no. todo el mundo sabe que Leonel tiene la capacidad y la experiencia, pero su puesta en escena fue demasiado tranquila, como si estuviera cansado, que hay que estar aquí. O sea, Correcto. no Incluso fue, se le veía en el rostro. sí, 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 sí. El lenguaje corporal es de que él no estaba a grado, no estaba a gusto. Quizás, como se notaba en la voz, quizás está enfermo, tiene gripe o algo así, porque a veces carraspeaba y eso. Bueno, Ujú. pero no había pimienta, no había... No, no, sobre todo en la coyuntura en la que estamos, con un gobierno acudiendo a todo tipo de artimañas, a todo tipo de malas artes. Y allí parecía que no, que estábamos ante una campaña electoral en la que todo ha sido decencia y no es así, pero los candidatos prefirieron apostar por la corrección política y honestamente, yo creo que ni siquiera en sociedades como la de Estados Unidos o como la europea, en la realidad los debates no tienen esa incidencia electoral que mucha gente les achaca. Solamente en casos de errores extremos o de participaciones deslumbrantes podría incidir en la aguja electoral un debate. De lo contrario, eso pasa como un divertimento y más ahora que hay en las redes que la gente se dedica a comentar paso a paso hasta el nudo de la corbata de los candidatos. Pero más de ahí yo creo que eso no Yo tiene. pienso igual. El tema es cuando llegue el momento, el cierre de la campaña, que la gente entre en reflexión de si participo o no participo. Porque hay que decir que la abstención presidencial del 20 fue cuantiosa, pero también había elementos, ¿cómo le llaman ustedes los abogados? Cuando son, suaviza la pena Atenuantes, sí, atenuantes. sí, había circunstancias atenuantes, pero ahora no las hay, ahora hay plena hay puertas y ventanas abiertas. Que yo creo, contrario a lo que se piensa, don Alfredo, para mí las elecciones del año 2020 fueron de alta participación, Claro, porque claro. llevar un 55% del padrón en el contexto de una pandemia, en el momento más álgido de la pandemia, habla mucho de un pueblo que está movilizado hacia el voto, que está politizado. Y eso, eh, lejos de avergonzarnos, tiene que enorgullecernos. Y yo pienso que en esta elección va a haber una buena participación y ojalá se supere el 75%. Yo espero que va a andar por lo tradicional, que es el 70%, pero yo pienso que va a haber una movilización importante a la hora de votar y la gente tiene que hacerlo, hay que ir a votar, a expresarse. Es el único día en que la opinión de la gente cuenta y cuenta literalmente porque cuando usted deposita un voto, ese voto se contabiliza en favor de una opción u otra y al final, pues usted tiene al menos voz y voto Sí, en, usted ha votado por el ganador o el perdedor. O sea, que si perdedor. fallé o gané, pero también hay otra cosa, es asumir una responsabilidad. Claro, sobre todo en una época en la que se vislumbra un país que va a enfrentar varios desafíos. Entonces, en esa misma dinámica, pues lo mejor es que nosotros como ciudadanos tengamos incluso el argumento del voto para hacer valer
nuestros derechos en una coyuntura que se proyecta bastante difícil para la República Dominicana. Juan Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a encontrar ahorita. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Y de inmediato las noticias para el día de hoy. Buenas tardes a todos los oyentes de este programa. Mark Zuckerberg dice que Threads ha superado a la antigua Twitter y que llega a 150 millones de usuarios. Threads, que alcanzó su pico de usuarios activos en la plataforma con 150 millones en el mes de abril, ya supera a X o antigua Twitter en Estados Unidos, dice Zuckerberg, porque se ha consolidado como un rival para el antiguo Twitter. Está creciendo a un ritmo estable. La red social de Meta perdió casi el 70% de los usuarios después de la euforia que vivió durante las primeras semanas. El pico se registró el 7 de julio con cerca de 100 millones de usuarios y 15 días más tarde cayó a 30 millones de usuarios. La compañía ha tenido que tomar medidas para retener a sus usuarios y una de las principales acciones ha sido unirse a ActivityPub para adoptar el protocolo descentralizado que utilizan redes similares como Mastodon. Threads permitió en marzo conectar las cuentas de los mayores de edad con residencia en Estados Unidos a Fediverse para que las publicaciones aparecieran en otros servidores. Y en otras noticias también del mundo de los negocios, Joe Biden aprueba la venta de TikTok. Si no se cumple, en un año será prohibida. Sigo con los titulares y por otro lado, tenemos que los despidos tienen un impacto positivo en Spotify. Spotify tuvo su peor año en el 2023 y los trabajadores que se mantuvieron en la incertidumbre de saber si mantendrían su empleo, vieron que la empresa ha podido encauzar una estrategia adecuada de reducción de costos en el primer trimestre del 2024. De acuerdo al último reporte financiero de la empresa, Spotify registró ingresos por 3.640 millones de dólares, una cifra que superó las expectativas de 3.610 millones de dólares propuestas por los analistas. Esto representa un crecimiento de un 20% con relación al año anterior e hizo subir un 10% las acciones de la compañía. Con respecto a los suscriptores que tiene Spotify, también se registró un crecimiento de un 19% en los usuarios activos del mes, pues alcanzó unos 615 millones de usuarios basados en si bien la publicidad ha crecido un 22%, los premium tuvieron un mayor impacto en las finanzas de la compañía. Según los datos de Spotify, este sector tuvo un incremento del 14%, que representó un ingreso de 3.480 millones de dólares. Señores, y esto ha sido todo para Freites y su gente. Don Alfredo le manda muchos saludos, yo también, y les invito a que mañana vuelvan a disfrutar de otra entrega de Freites y su gente, y también les invito a que busquen la serie en Netflix que se llama The Playlist, que es la historia de Spotify precisamente sobre lo que hemos estado hablando hoy día. Bueno, hasta pronto si Dios quiere. Gracias por tu sintonía.